Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con una palabra súper común, iglesia. Pero, ¿sabemos de dónde viene? ¿Qué significaba al principio? Es una buena pregunta, sí. Tenemos aquí un análisis que, rastrea el término hasta sus raíces hebreas. La idea es ver cómo un concepto de asamblea, de congregación, se transforma en lo que hoy entendemos por iglesia. Exacto. Ok, vamos a desgranar esto. Empezamos por el hebreo. ¿Cajal o quejilá? ¿Qué era esto en el Tanaj exactamente? Pues mira, Cajal era la asamblea, la congregación de Israel. Pero no una reunión cualquiera, ¿eh? Era una asamblea convocada, con un propósito claro, ya fuera social, militar o, muy a menudo, religioso. La clave es esa idea de unidad, de acción colectiva. Entendido. Una asamblea activa, convocada. Vale. ¿Y cómo salta esto al griego? Porque ahí ya nos suena más familiar. Eclesia, ¿no? Para deliberar. Y lo curioso es la etimología. Ek, fuera, y kaleo, llamar. O sea, los llamados fuera. Así que mantenía esa idea de convocatoria. Y los escritores del Nuevo Testamento, pues, la adoptaron para su propia asamblea, la de los creyentes. Qué interesante que eligieran justo esa palabra con esa carga cívica. Y supongo que, al pasar al latín, eclesia, ahí la cosa empezó a cambiar un poco. Ahí vemos un giro. Sí, eclesia es básicamente una transliteración. Sí. Pero en el contexto del Imperio Romano y con el cristianismo creciendo, pues gradualmente la palabra se va cargando más del sentido de la comunidad organizada. Ya no solo la reunión puntual, sino la institución religiosa como tal. Ya veo. Y de eclesia, claro, salta al español, iglesia. Y aquí parece que se consolida del todo esa idea. Totalmente. La organización establecida. Como que nos alejamos un poco del sentido original de simple asamblea, ¿no? Sí, nos alejamos del acto de reunirse para centrarnos más en la entidad. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué se impuso iglesia vía eclesia y no una traducción más literal, como asamblea o congregación? No fue solo evolución natural del lenguaje. No del todo, yo creo. Hay factores históricos importantes. Una voluntad de diferenciación. Ah, sí. ¿Cómo qué? Pues piénsalo, la separación entre las comunidades judías y las cristianas se fue haciendo más grande, sobre todo después de las revueltas judías. Incluso hubo concilios como el de la Odisea, más o menos por el 363-364 después de Cristo, que llegaron a prohibir o, desalentar prácticas consideradas judaizantes entre los cristianos. Entiendo. Entonces, usar un término distinto, como eclesia, que luego derivó en iglesia, ayudaba a marcar una identidad propia. Separada. O sea, una decisión quizá no explícita siempre, pero sí una tendencia para marcar territorio, por así decirlo, y quizá también para reflejar una estructura que estaban haciendo. Exacto. Iglesia funcionaba bien para englobar no solo a la gente reunida, sino también la estructura que empezaba a surgir, la jerarquía, la autoridad. Claro. Diferenciaba a la comunidad cristiana tanto de sus raíces como de otras asambleas del momento. Pero entonces, y esto es lo que me parece fascinante del análisis que tenemos, a pesar de que la palabra evoluciona hacia institución, la idea original, la de asamblea convocada, no se pierde del todo. Eso es. Lo más interesante. Que el análisis sugiere una continuidad de concepto muy fuerte. ¿Cómo? Se sigue hablando de un pueblo apartado. Viene del hebreo badal, que es separar, y consagrado de kadash, kadosh, que significa santo, puesto aparte. Ajá. La idea de una comunidad llamada por Elohim para un propósito divino. Eso se mantiene. Incluso en hebreo ya existía una distinción, ¿sabes? Sí. Entre Edá, Adé, que era toda la comunidad de Israel, Sí. y la Cajal, que eran, digamos, los fieles al pacto dentro de esa comunidad. A veces se le llama el remanente. La Cajal Kadosh, Cajal Kalesh, sería esa asamblea santa, la apartada. Entiendo. ¿Como un núcleo fiel dentro de un grupo más amplio? Justo eso. Y fíjate que muchos títulos que se aplican a los creyentes en el Nuevo Testamento, pues pueblo escogido, real sacerdocio, Sí, muy conocidos. no son nuevos. Ya se usaban para Israel en el Tanaj.
La idea que se transmite es que los creyentes, gentiles, son, como dice Pablo, injertados en esa misma herencia. Ya. No es que se sustituya a Israel, sino que se amplía esa cajal original, cumpliendo la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, resumiendo un poco el viaje que hemos hecho, de Cajal, la asamblea hebrea convocada, Sí. pasamos a eclesia, los llamados fuera en griego. Ujú. Luego a eclesia, que ya suena más a institución en latín, y finalmente a iglesia en español. El cambio de matiz es evidente. Es innegable, sí. Pero creo que la clave, al entender esa raíz cajal eclesia, es ver que debajo de la palabra iglesia sigue viva la idea fundamental. La de la asamblea. La de una asamblea convocada por un propósito divino. No es tanto una ruptura, sino una continuación, una expansión de aquella asamblea original, ahora abierta a todos. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Cómo podría influir en nuestra percepción, en la forma de vivir la fe en comunidad hoy día, si pensáramos más en nosotros mismos como esa asamblea convocada? Claro. Esa cajal, esa eclesia activa y con un propósito. Y no solo como una institución, la iglesia con mayúscula. Exacto. Más allá de la estructura, recuperar ese sentido de ser llamados juntos para algo. Pues ahí queda esa idea. Algo para seguir explorando.